¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Un placer, encantado de la invitación y de estar echando un ratito contigo, siempre importante. Tenía ganas de este podcast porque al final soy una persona que está metida en el mundo del rendimiento, que está metida en el mundo de la adaptación, que está llevando también a personas de alto rendimiento en el mundo del fútbol. Y este puede ser una temática muy interesante y creo que podemos sacar bastantes cosillas chulas de todo esto. Pero para quien todavía no te ubique, ¿quién es Adrián Lanzas? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Qué haces en tu día a día? Bueno, pues actualmente estoy muy metido en el mundo de los deportes de equipo, más en concreto en el apartado del fútbol. Preparador físico al final de alto rendimiento especializado en esto último que te decía, sobre todo más en la parte de strength and conditioning, también con todo el tema de adaptaciones de lesiones, etcétera, pues un poco el perfil que manejamos todos y aparte, pues bueno, tengo esa doble vida, ese doble rol con un centro deportivo que abrí hace poco y entre eso y los clientes que tenemos online, pues bueno, un poco todos los tres puntos que ahora mismo me ocupan el mayor tiempo en lo que es mi apartado más laboral. Y luego, bueno, pues intento también ser persona que entrena y ser competente un poco conmigo mismo y tener, pues, bueno, esa pequeña faceta de siempre intentar progresar y no descuidar ciertos aspectos que son bastante importantes. Y eso es un poco lo que soy yo, una persona sencilla que trabaja mucho sobre sí mismo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y dentro de ese apartado, pues bueno, intentar extrapolarlo a las tres ramas que te he comentado ahora, de los tres pilares fundamentales en lo que el apartado laboral se refiere, que tengo que manejar día a día. Mm. Y bueno, tío, al final el enfoque ese que le quieres dar me parece realmente interesante pues, en el día a día de un futbolista, una persona que se dedique al rendimiento, de un deporte de equipo, como bien comentabas, pues esa parte del coaching, esa parte de mentalidad, de psicología, la rama también de la salud, esa parte del entrenamiento del strength and conditioning que comentabas, porque al final me parece una figura que no solo es esa parte de gimnasio, del weight room, de levantar peso en una sala, sino intentar conectar, por así decir, esa parte de gimnasio con luego lo que podemos hacer en el campo más en cuanto a habilidades de movimiento, ¿no? Corrígeme un poco porque esta figura es más a la que te dedicas tú, pero ¿cómo es realmente ese trabajo de un strength and conditioning coach? No, completamente de acuerdo contigo, tío. Al final, considero que la clave del propio rendimiento, bajo mi criterio, es al final tener atletas disponibles durante el mayor número de tiempo. Al final, durante una temporada podemos acercarnos fácil en mi contexto y en temporadas más profesionales cercanas a 50 partidos fácil, con partidos entre semana, con dinámicas lo más rara posible que no aparecen en los libros, que hay que planificar de un día para otro, o sea, cosas al final mucho más caóticas y cualquier persona al final que me escuche que se dedica justamente al deporte de alto rendimiento, pues lo sabrá, tanto en un apartado inclusive hasta individual con más gente, dentro de salvando las distancias de cada deporte, que es un poco diferente en cuanto a la organización de las competiciones y los propios deportistas y lo que necesitan, pero literal, o sea, considero que al final nuestro trabajo es holístico, es lo que tú bien decías, y ya salvando las distancias entre la sala de pesas y lo que podemos hacer en campo, también me lo llevo a todo el criterio en cuanto a hábitos y creo que somos una persona, una figura dentro de un cuerpo técnico muy importante, en el sentido de que cada vez más se le va dando mucha más importancia a ciertas cosas que, bueno, pues somos como ese nexo de unión entre esos servicios médicos, entre el preparador físico, entre el staff, entre la persona de confianza que acaba controlando un poco pues todo lo que pasa realmente en el entorno de los chicos, es un poco más cercana a ellos, tiene un poco más de información, también al final comparte más tiempo real de dinámica con ellos. Y creo bueno, pues que ser una persona hábil en un montón de dinámicas sociales y también pues en tener información siempre lista y preparada, porque esto es como todo, al final seguramente te pasa también con clientes, cuando tú dominas un tema, cuando tú dominas algo que tú conoces, la respuesta siempre es inmediata, siempre tienes preparado una píldora, ya sea de movimiento, ya sea en un mensaje, ya sea en cualquier forma de comunicar o de hacer llegar una información correcta a la persona, en este caso a los jugadores, que solucione un problema en un chat. Entonces, al final creo que es un poco el dinamismo que tenemos que tener en nuestro día a día y es lo que te quería decir, es holístico. Es decir, manejamos conversaciones
manejamos ejercicios, estímulos, manejamos secuenciaciones de trasladar lo que hacemos, como bien decías, que era tu pregunta, desde la sala de pesas al propio campo. Y al final es un poco todo. Yo me considero una persona en ese sentido que en dinámica creo que estoy bastante metido y porque al final, como dice mi buen amigo y mentor Jesús Rivilla, el que lo vive de verdad, lo vive por mil. Hay gente que se ha dedicado al alto rendimiento muchísimo tiempo y simplemente lo que hace es estar. Y creo que nuestra figura al final no es para estar, es para vivir, es para disfrutarla y es para de verdad empaparte con todo lo que pasa día a día. Que pues bueno, al final es fútbol, siempre es lo mismo, pero no es lo mismo. Siempre todos los días pasan cosas, todos los días hay diferentes tipos de problemas, lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, qué ocurre con esto, qué ocurre con lo otro, ahora este hay que cambiarlo de repente porque nos piden jugadores, ahora esto, o sea, es lo bueno que tiene todo esto, que a personas como nosotros que nos va la marcha, pues lo bueno y lo interesante siempre suele ser que tienes que estar preparado para cualquier tipo de contexto y ya hablando de la distancia, de lo que puedas hacer tanto en la sala de pesas como fuera, te quería poner un poco ese plantel de realmente lo que yo siento en mi figura después de llevar, pues bueno, en el tema de deportes de equipos más de 7 años, pues metido en todo, a nivel profesional, pues un poquito menos, pero es lo que yo siento. Creo que cualquier persona o cualquier al final club que pudiese optar por tener este tipo de figura, creo que es muy importante, o por lo menos, bueno, algo más cercano, pues si no hubiese algo que se pudiese parecer a nosotros mismos, pues un readaptador con todo este tipo de aptitudes y al final, pues bueno, tener ese tipo de persona que te facilita el día a día. O sea, yo me considero un facilitador en muchos sentidos. Estoy para todo, para hablar, para comunicar, para hacer obviamente mi labor y mi desempeño en el club, pero creo que lo importante es mantener ese punto tan cercano. Y nada, pues respondiendo un poco a tu pregunta, sí, o sea, al final llevándolo a lo que la definición de Strength and Conditioning Coach es, saliéndonos de todo este plantel, pues sí, podríamos decir que ese preparador físico que se encarga de estar más en el tema de gimnasio, de la sala de pesas, pues bueno, buscando un poco en función de lo que toque para esa semana, en función del rival, en función del día de partido, en función de las cargas que ya llevemos, tanto de lo que hacemos en campo, de lo que controlamos y lo que no, pues establecer, bueno, pues bajo mi punto de vista, una correcta relación entre la mínima dosis efectiva de trabajo que pueda tener un estímulo necesario y protector para nuestros deportistas, combinado con la correcta recuperación de los mismos para que luego realmente donde tienen que rendir es en el propio campo y obviamente por supuesto para los partidos se expongan a muchísimo menos ese porcentaje de riesgo lesional, rindan mejor, sus parámetros pues obviamente poco a poco vayan evolucionando y yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que al final la clave del rendimiento deportivo es esto, es tocar tres, cuatro cosas claves, porque con toda la densidad al final competitiva que tienen, todos los entrenos, el estrés al que se tienen que someter, todos los estresores que tienen ellos en su día a día, ya por dinámica de tengo que coger un autobús, ahora esto, ahora voy a clase, ahora no sé cuánto, ahora esto, ahora tal, pues al final son muchas cosas que se manejan en la cabeza de los jugadores y creo que al final lo importante, pues obviamente es tener un poco esa correlación de lo que meto, lo que no meto, de qué manera me puede beneficiar más y sobre todo recuperar, aprender a tener dinámicas para aprender a recuperar mejor y por eso es lo que te decía de que todo esto es holístico y se aleja ya también mucho más solo de centrarlo en los estímulos que yo aplico en el gimnasio. Saliendo de ahí y llevándomelo a campo, nosotros normalmente siempre solemos meter pequeñas activaciones de patrones, de mecánicas de movimiento, pues en función un poco de lo que vamos a trabajar y en función de las edades, pues obviamente siempre intentamos pues, llevárnoslo un poco más desde el aprendizaje en base al juego y consecuencias un poco más divertidas y obviamente de puro aprendizaje motriz hasta la propia consolidación de mecánicas y habilidades pertenecientes a la propia agilidad, a cualquier tipo de mecánica multidireccional, de aceleración, de velocidad máxima, etcétera, porque al final creemos que es lo que consideramos que por excelencia, en este caso, un jugador de fútbol necesita. Siempre le solemos dar esa continuidad y lo solemos correlacionar bastante con el tipo de sesión que vamos a tener. Un poco, pues un mix de todo, ese plantel de enfoque holístico, de lo que de verdad es un strength and conditioning coach, de lo que hacemos, de cómo seguir a las primeras partes. Es un poco mi respuesta así a nivel general de lo que yo considero, vaya. Qué bueno, claro, porque te quería preguntar, porque has dado ahí con la clave, y al final es cómo gestionáis, o sea, o cómo se gestiona, o cómo lo gestionas tú como preparador físico, toda esa acumulación, esa incertidumbre que hay en los deportes de equipo de que, por ejemplo, imagínate que es un jugador titular, pero el día de antes de un partido importante
siente cierta molestia o pasa algo, se lesiona un compañero y tiene que cambiar el sistema de juego. ¿Cómo se gestiona al final toda esa carga de entrenamiento? ¿Cómo le puedes llevar esa preparación física a varias personas a la vez dentro de un plantel en el que no sabes qué va a pasar al día siguiente, donde, como bien dices, te pueden robar jugadores de un día para otro, contabas con él y ahora ya no está? ¿Hasta qué punto puedes controlar realmente la carga en este tipo de situaciones? Pues mira, sí es verdad que al final a nivel consolidado, pues a nivel de dinámica y de propia estructura, pues al final la comunicación es muy importante, faltaría más, pues un poco pues para tener dentro de las herramientas que nosotros tenemos para poder monitorizar todo, tanto el trabajo de campo como el trabajo de gimnasio, e intentar tener pues la mayor información posible de realmente todo lo que está ocurriendo con un jugador en concreto o con varios jugadores en función de lo que pase. Creo que el llevarse bien con todo el mundo y tener unas buenas relaciones sociales con la parte de tanto el cuerpo técnico como obviamente en toda la estructura, creo que es muy importante porque al final eso va a ser lo que realmente te dé la clave y el detalle de confianza para poder transmitir realmente todo lo que sientes o todo lo que tú necesitas saber. Y eso te diría que es lo más importante. ¿Qué es lo segundo más importante para mí? Sonreír, tío. Es decir, es así de sencillo. Hay cosas que no puedes manejar, que pasan de día a día y que te lo tienes que tomar de la mejor manera posible. Y esto es como todo. Al final, la persona que menos se tiene que dar cuenta de que algo está ocurriendo es el jugador y creo que para eso, pues ser o tener esas capacidades o esas habilidades sociales de ser cercano, de poder transmitir bien, de siempre tener una actitud positiva, de generar entornos que favorezcan dinámicas muy positivas, sin ninguna duda creo que es rozar la excelencia en nuestro perfil de trabajo y en nuestra figura, porque creo que hay muchas veces que nuestro propio lenguaje habla y si nosotros mismos somos personas pues que vamos un poco de capa caída, que pasa algo y es como, hostia, a ver cómo le cuento yo a este que ha pasado esto, o cómo no sé qué, o cómo tal, al final es indudable que van a pasar cosas malas. Es decir, yo soy la primera persona que he tenido jugadores que han volado y jugadores que se han lesionado. Es decir, esto es así. Yo te diría que creo a nadie le ha pasado que en todos los equipos que haya podido estar o en todos los sitios donde haya estado, tanto a nivel estructura profesional como a nivel individual en su trabajo, a nivel entrenador personal, relator de lesiones, etcétera, dudo que no haya tenido nunca una persona que se haya lesionado, que le haya pasado algo, o mismamente a nosotros mismos. Es decir, por 20.000 factores o por cualquier cosa, estamos expuestos, perdona, a que nos ocurra cualquier cosa. Entonces, al final es tomártelo con tranquilidad y sonreír, tío, así de sencillo te lo resumo. Es decir, creo que tanto a positivo como a negativo tenemos menos influencia de lo que nos creemos sobre nuestros deportistas, que hay muchas cosas que no sabemos de ellos, que hay cosas que no se pueden controlar, que no se pueden manejar y que el mejor RPE para mí, la mejor forma de medir algo es teniendo muy buenas relaciones sociales con ellos, obviamente no sobrepasando ese límite de preparador físico atleta, faltaría más, pero creo que al final, si nosotros somos personas proactivas a generar entornos, a generar dinámicas, a hacerles que ellos participen, que se vean partícipes de todo lo que se les propone y que obviamente la confianza en ti, pues primero porque lo demuestras con tu ejemplo diario, entrenando, siendo buena gente, siempre recibiéndoles con una música en concreto perfecta, detalles al final del propio día a día, pues eso obviamente es cuando tú vas a conseguir que ellos se abran más y te puedan contar pues más cosas. Y obviamente pues es como todo. A las malas hay que estar más positivos que nunca, porque a las buenas siempre lo estamos. Entonces hay que saber entender un poco esos momentos, pero un poco sería los dos puntos fundamentales, la comunicación y el estar siempre positivo y de cara al público, Mm. sonreír, tío, sonreír, tomártelo con esa filosofía. O sea, créeme que por mucho que seamos buenos, menos buenos, hagamos un tipo de estímulo, apliquemos esto, hayamos hablado con no sé quién, tenemos menos influencia de lo que nos imaginamos sobre nuestros deportistas. Esa es mi reflexión y mi opinión sobre estos años. Mm. Claro, estabas comentando al principio del todo el podcast de esa importancia o de esa parte de coaching, de psicología, y ahora pues estamos viendo reflejado realmente cómo de importante es para un deportista el cuidar los detalles. O sea, como bien decías, la propia música, escoger las palabras correctas para dirigirte a esa persona, el intentar hacerle ver que suceden menos cosas negativas de las que realmente suceden para intentar mantenerlo dentro de, por así decirlo, de esa especie de burbuja, corrígeme si me equivoco, de que pues todo va bien, de que no salga de ese estado de flow, por así decir,
de esa dinámica positiva, sobre todo cuando las cosas van bien, y cuando las cosas no van tan bien, pues debe ser capaces de poder revertir la situación y que no les afecte tanto. Pero entiendo esto, que cuando estamos trabajando con varias personas a la vez, con varios deportistas, no todos van a estar como si fuesen Totalmente. estoicos, manteniendo una línea siempre súper estables. Eso es. Hay gente más impulsiva, otros que son más serenos, gente que juega más, gente que quiere jugar aún más. ¿Cómo se puede gestionar eso a nivel de preparador físico? O sea, porque me imagino que se apoyarán en ti, tú lo verás, las caras, los comportamientos. O sea, Exactamente. ¿qué puedes hacer tú como preparador físico para intentar envolver a todos dentro de un grupo y de que haya ese buen rollo? Pues mira, al final esto es como todo. Yo considero, y lo digo así de forma muy natural, abierta, que ya son mayorcitos para interpretar y entender lo que realmente se les va a exigir en la élite y al final, salvando igual las distancias con jugadores que tengo de fuera que ya están en esa élite, les intento transmitir siempre lo mismo. Es decir, tú no eres el papá de nadie, tú no eres un policía. Es decir, la clave de todo esto es tirar miguitas de pan y cada uno sabrá si se las quiere comer o las quiere dejar pasar y ver cuánto come de más o cuánto come de menos. Al final tienes jugadores que siempre van a repetir platos y van a estar todo el rato pidiéndote y van a querer más y van a querer más, ya sean suplentes, no sean suplentes, y eso al final pues son dinámicas que tú tienes que interpretar bien y saber realmente quién está preparado para aceptar ese rol y quién no, o en función de la dinámica que le está tocando vivir a esa persona, pues saber si, bueno, dentro de lo que cabe está mejor o peor a nivel emocional y dentro de eso, pues es muy importante, pues como venimos hablando, el cómo tú te diriges, el qué le das, qué relación realmente tienes tú con esa persona. No es lo mismo un suplente que se lleva contigo a muerte o que el año pasado jugaba todo y estaba contigo también y ahora por lo que sea está teniendo menos minutos, que tú puedes coger a lo mejor y decirle del tirón, vamos tío, apriétamelo, que créeme, va a ir la cosa bien, que te va a escuchar y te va a decir, tengo que hacer caso a Adri, tío. Es verdad. Esto es bueno para mí, tengo que entrar. Entonces, el mensaje es diferente a un tío que imagínate que acaba de llegar, que no lo conoces prácticamente mucho, pero ya, bueno, pues sabes un poco cómo tú eres, ya está en dinámica, ya lleva 3 4 meses contigo, imagínate, y es un tío que a lo mejor pues es más callado, está más jodido, está pasando por un momento complicado, no está con su familia en el mismo lugar de donde está la ciudad deportiva, de donde están los entrenos y donde está el equipo. Y bueno, pues a lo mejor a esa persona, una de dos, pues le tienes que dejar su espacio o no dejarle el espacio o acercarte y preguntarle simplemente, oye, ¿cómo estás? Cuéntame un poco, ¿qué ves? ¿Qué sientes tú? El problema es que yo creo que hay mucha gente que, lo que te decía antes, que comentábamos, que me decía Jesús, hay gente que trabaja y lo hace muy bien, pero no está el 2000 por mil metido en la dinámica, no se nutre de toda esta información y está realmente pendiente de todo lo que puede llegar a suceder, simplemente teniendo una interpretación de cómo están sus caras, de cómo está el ambiente, de qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, al final, yo mi opinión, tío, sobre esto, y me lo llevo también a un criterio externo al propio rendimiento, es que creo y pienso, tío, que la gente realmente está jodida. Es decir, no nos damos cuenta que lo único que buscan en nosotros es afecto, cariño, porque ya de serie tienen un problema. Es decir, un jugador de fútbol de serie tiene un problema. Y fíjate qué problema, pero llegar a la élite. Es decir, es poder vivir realmente de fútbol. ¿Cuánta gente se queda en el camino? Entonces, si medianamente alguno se ha parado a pensar alguna vez realmente lo que hay que pagar, el precio que de verdad hay que sufrir para poder llegar a esa élite y luego todo el camino que te quedará cuando estés en la élite, es muy alto, es muy, muy alto. Es algo como hablábamos antes del estrés, etcétera. Y es algo silencioso, es algo que tú no percibes, es algo que no está conscientemente en tu cabeza. Eso está de forma intrínseca en cualquier persona que haya invertido tiempo en conseguir algo. Pues ahora imagínate una persona ya que está lesionada, que de por sí ya sabemos que su sistema nervioso va a tener mayor predominancia simpática, que de por sí va a estar más obsesionado con ciertos aspectos y no va a encontrar las sensaciones correctas de cómo tiene que sentir. Entonces, joder, creo que en un clic, simplemente por cuando una persona te entra por la puerta, saber interpretar realmente qué es lo que necesita y un poco también pues todo esto que te comentaba de en función, con algún ejemplo que hemos visto de ciertos contextos, de bueno, pues diferentes jugadores, diferentes tipos de dinámicas, igual con un jugador que juega todo, pues es como todo, hay que aprovechar todo. Tú tienes un tío metido, ¡fua! A por más, no le dejes, no te conformes con estamos haciendo este buen trabajo, que no sea, que no interprete que solamente hay que trabajar cuando las cosas van mal. Pues es como todo, hay que saber pues un poco cómo modular tu lenguaje y de qué manera pues acercarte más a uno o a otro en función de lo que necesite. Hay veces que el tiempo solo es oro.
y nosotros nos creemos que hay que hablar, que hay que decir y hay que esperar simplemente al momento correcto, que es el hecho de que un día te coge, te da una palmadita por detrás en la espalda, que eso lo puedes interpretar como que está un poco mejor, y trincarle y decirle, oye, ¿qué pasa? Que te veo un poco no sé qué. Y ahí a lo mejor te suelta un poco más y le puedes tirar un poco más de la lengua. Entonces, es interpretar. Es lo bueno de todo esto. Cuando somos más jóvenes, no le damos tanta importancia. Nos creemos que solamente es pues, lo que venimos hablando. Rendimiento, qué tipo de estímulo escojo un isométrico, ahora voy a hacer esto, joder, qué pedazo de sesión me he preparado, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Y realmente, si tú no tienes un ambiente de trabajo generado en donde ellos confíen en ti y crean, vamos, pero rotundamente lo que estás haciendo y no lo cuidas y no luchas porque eso ocurra, todo lo que estés haciendo, sin ninguna duda, bajo mi punto de vista, que también he tenido tipo de dinámicas de que no todo vaya positivo y has tenido que ir, pues bueno, generando un poco el cómo lo vas remontando para que vayan creyendo más, para que hagan esto, porque como todo, al final, lamentablemente, en todos los deportes, la preparación física absolutamente siempre ha sido estrena en conditioning en el gimnasio, con algunas secuenciaciones después en cancha, y bueno, pues un poco todo esto que comentamos, y en el fútbol no. Entonces, al final, es como todo. ¿Por qué un niño noruego hace movimientos olímpicos con 12 años, sabe moverse bien, etcétera? Porque en la propia escuela lo han enseñado. Entonces, es como todo. Si tú tienes a chavales de 18 y 19 años que en su vida han cogido una mancuerna, ahora gracias a Dios, pues desde que llevamos mucho tiempo haciendo las cosas bien, pues ya mucho mejor. Y ya vas viendo cómo va la estructura hacia arriba, generando una adaptación muy positiva respecto a la sensibilización de qué es el mensaje de lo que es bueno y lo que no. Entonces, es como todo, es imposible que lo hagan bien, es imposible que crean que eso es bueno, pero es normal, no es porque seas tú, no te lo tienes que tomar a lo personal, no es que sea nada contigo de que, joder, pues no me hacen caso, no sé qué, pues ¿cómo te van a hacer caso? Si a mí no me lo hubiesen dicho, pues igual. Si a mí no me hubiesen enseñado a comer con un tenedor, a lo mejor seguiría comiendo con las manos y creería que comer con las manos es bueno. Pues esto es lo mismo, es decir, todo es desde una base lógica de ir progresando desde etapas más tempranas hasta donde queremos llegar ahora y la realidad es esa, tío, que hay que darles un voto de confianza, hay que entender que, vuelvo a repetir, que tenemos menos influencia de la que creemos sobre nuestros deportistas, muchísima menos, que al final somos meros facilitadores de dinámicas y que tenemos que estar ahí siempre para poder apoyar ciertas secuencias que se puedan solucionar fácil. Somos facilitadores de generar un entorno facilitador y generar soluciones positivas a los chicos y dentro de ese criterio siempre buscar lo mejor y bueno, pues un poco es manejar todo este tipo de cosas que creo que no aparecen en los libros. Al final es propia experiencia, es darte cuenta, creo que es ponerte al error y a la vulnerabilidad es algo de lo más importante y cuando tú entiendes que en el fútbol siempre te van a echar, al final, pues bueno, pues vas a pelo con todo. Es mi forma de entenderlo. Ser lo mejor posible, ser la mejor persona posible, darles todo y que no se quede única y exclusivamente en hacer un isométrico, hacer una sentadilla, hacer un drill de pliometría o lo que quieras, que sea un poquito más allá de todo eso. Claro. Comentabas que había, bueno, que ha habido como desconocimiento en cuanto al entrenamiento de fuerza o a esa preparación física en el mundo del fútbol. Yo creo que sí que ha ido cambiando algo en estos últimos 5 años. Eh, Yo creo que en la época de Guardiola también hizo cierto daño porque hubo como ese choque de ideas de, hostia, realmente hace falta esa preparación física. Ahora se está viendo, pues, como esos equipos ingleses que llevan muchos años haciendo las cosas, no voy a decir, no voy a entrar en si bien o mejor o peor, pero por lo menos sí que están Diferente. entrenando, exactamente, están proponiendo algo diferente de lo que se hace aquí en España y se está viendo que los futbolistas ya son atletas. O sea, la selección se puede comparar misma la selección española con la francesa o la inglesa o alemana, no tiene nada que ver el cuerpo de unos futbolistas u otros. Pero al final el fútbol es un deporte, y tú lo conoces bien, donde influyen tantos factores que no solo es el físico, que mira el propio Madrid ahora. Lleva unos años donde está fichando gente joven, gente muy física, gente muy fuerte, gente que te va a aguantar bien, deportista que te aguanta bien ese ida y vuelta, que es un poco lo que se está proponiendo hoy en día en el fútbol. Sin embargo, el Barça pues sigue con los Pedri, el Gundogan, gente delgadita. Pero bueno, son estilos diferentes y para ganar no todo es el físico. Pero te quería preguntar, Adri, respuesta corta. ¿Crees que en España se entrena bien en cuanto a la preparación física del el fútbol? Es una pregunta, obviamente, de tener que mojarme en la que no hay escapatoria, pero bajo mi punto de vista, es la reflexión que teníamos antes. ¿Qué es entrenar bien o qué no es entrenar bien? Es decir,
Yo con el paso del tiempo, al final me he dado cuenta de que he visto a campeones de liga haciendo las cosas muy mal y he visto a campeones de liga haciendo las cosas como nosotros creemos que se tienen que hacer. Entonces, creo una vez más que cuando un equipo es ganador, cuando un equipo de verdad es campeón, es precisamente por todo, inclusive lo que no es la preparación física. Es decir, hay un montón de factores que, como vuelvo a repetir, no podemos controlar y que son ajenos a nuestro rol, a la preparación física, a lo que plantea un entrenador, a cualquier cosa que mínimamente puede ser el cómo se lleva el grupo consigo mismo y cómo se relaciona y cómo de equipo es de verdad y cómo sienten todo y cómo se emocionan con todo. Me lo quiero llevar a este apartado porque, bajo mi punto de vista, es la experiencia que tengo en la realidad y obviamente, como ya sabemos, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Es decir, siempre se va a poder tirar un poquito más y exprimir un poquito más para buscar la propuesta, pues bueno, un poquito más, en mi criterio, pues optimizadora de verdad, que de verdad genere una, un estímulo correcto, que de verdad se esté viendo que esto es para esto y que lo esté haciendo por esto y que por lo tanto, pues bueno, lo que estoy intentando es mejorar ciertos parámetros. Entonces, al final, el problema es que, pues como pasa con la universidad, ¿vale? Y me mojo igual en ese punto. eh, Hay gente que tiene que aceptar también muchas veces que su rol ya ocurrió, es decir, que su etapa ya pasó, que todo al final, pues tiene un ciclo y que o te sigues formando constantemente y te sigues actualizando y sigues queriendo ser mejor, 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 aunque tengas 50 años, 60 o lo que sea, cada uno que elija el camino que quiere seguir y que quiere tomar, pues es lo que pasa un poco con ciertos profesores que están en la uni, ¿no? Pues que al final ellos tienen su forma de verlo, que a veces es mejor o peor en base a personas que somos más jóvenes y que obviamente hemos conocido otro tipo de vida, y ellos tienen su criterio. No considero que esté de todo mal, pero bueno, sí considero que al final, si tú eres una persona que trabaja con una dinámica donde a lo mejor a lo largo del día estás con más de 150 personas, pues creo que es un deber por lo que tú influyes en el grupo y por lo que tú al final tienes que manejar todo este tipo de contenidos, que por lo menos estés lo más actualizado posible y de verdad todos los contenidos que estén manejando sean porque están basados tanto en un criterio obviamente empírico como en un criterio experimental, porque tú realmente todo lo que aprendes lo intentas probar primero contigo mismo y con tus propios deportistas para sacar conclusiones. Entonces, es como todo. ¿Qué está bien o qué está mal? Joder, si estamos Sí. viendo que al final el rendimiento es ganar, porque no es otra cosa, es competir para ganar, es someter al otro equipo y dejarle cao por todos los lados, jugando de la mejor manera posible, si puede ser o no, o incluso jugando horriblemente y ganando 0-1 fuera de casa y más 3 puntos y nos vamos a otra cosa. Y puede ser por 20.000 tipos de contexto, porque trabaje mejor o peor, entonces eso es a lo que voy, que hay muchísimos factores que pueden intervenir en un equipo campeón o no, pero bajo mi punto de vista creo que no es el de la preparación física. Ahora, ¿en qué sí se puede intervenir? En el número de lesiones que tenemos, en de qué forma al final están los jugadores preparados para someterse, como tú decías, a ese rol de ida y vuelta que obviamente ahora el fútbol está proponiendo más a nivel de modelos de Premier League, que me encanta, o sea, es una liga que ojalá, lo digo abiertamente, poder disfrutar de ella en algún momento como sueño en un futuro porque creo que es espectacular, o sea, es algo que vivir algo de eso tiene que ser increíble porque todo lo que venimos hablando es esto cada vez, te diría que de los veintitantos equipos que hay, todos trabajan de esta manera, como nosotros creemos al final que se puede trabajar con roles de strength and conditioning coach, mismamente la selección inglesa pues hace las cosas muy bien o creo que lo está haciendo muy bien y al final es como todo, pues lamentablemente tenemos menos influencia, vuelvo a repetir, de lo que nos imaginamos, pero creo que sí se podrían hacer en ciertos contextos las cosas un poquito mejor. Es un Mm. poco mi opinión, pero no solamente para determinar si un equipo es campeón o no, sino para determinar, pues obviamente, disponibilidad absoluta de una plantilla para, pues, obviamente, pues poder rendir y optar pues a participar mucho más minutos y poder rotar, poder tener una plantilla competente y un grupo al final, pues que te exija lo máximo, pues nunca mejor dicho, para ser campeón. Es un poco mi opinión. Claro. He visto también que en este sector se critica mucho, bueno, como todos los sectores, sobre todo aquí en España, que está muy metida esa cultura de la crítica a otros profesionales sin tampoco conocer el contexto. Sí que se ve cómo se critica a ciertos preparadores físicos eh, a la hora de la selección de ejercicios. Decir, "Hostia, pero ¿por qué está haciendo esto? Y mira la técnica, qué mal está y que no sé qué". Y
yo también caí en esa trampa hace, pues, cuando eres más joven, tienes 22, 23 años, que crees que solo se puede hacer de una forma el trabajo y al final cuando entiendes que no solo depende de la preparación física, que sí que puedes criticar que está mejor o peor ejecutado un ejercicio o que a lo mejor la selección o el ejercicio que está haciendo como tal no es el más conveniente para el contexto que tú crees que está viviendo esa persona, pero al final el propio ambiente que le puede estar, o ese buen rollo que le puede estar generando su preparador físico, pese a que no sea el mejor trabajo específico o el mejor trabajo físico que pueda tener ese deportista, solo por esa conexión que va a tener con la persona, ese buen rollo, ese buen ambiente, pues le hace que a nivel mental esté siempre más preparado, esté mejor Sí, y podría aunque ser. y se autosugestione esa persona de que está haciendo las cosas, está trabajando, se lo crea y por ende rinda más y mete más goles o le Sí, meten sí. menos o lo que sea y el rendimiento es mejor. Y podemos estar criticando a ese aspecto físico, por así decir, del preparador, pero a lo mejor como persona tiene otras habilidades que los que critica pues no lo tienen y por algo, si un deportista de primer nivel está con esa persona, será por algo. O sea, una persona que tiene sus medios para poder acceder al mejor o al preparador físico que quiera del mundo, pues o sea, va a estar con ese que le genere más confianza, con ese que se va a sentir mejor. Y por lo que estamos hablando y por lo que tú dices, que encima lo vives en primera persona, la importancia de todo esto en la influencia del rendimiento y no tanto la propia preparación física, que sí que le veo, como bien dices, esa importancia a la hora de esa reducción de la incidencia de lesional, de poder prevenir un poquito más y no tanto a lo mejor la propia mejora del rendimiento como tal en cuanto a la preparación física, porque lo veo un tanto difícil de aplicar en un grupo, ¿vale? O sea, como el preparador físico dentro de un club que pueda mejorar a todos a la vez, con súper individualizado, lo veo bastante difícil. Y esto lo quiero hilar con cómo crees que se podría hacer ese trabajo fuera de clubs, ¿vale? Que como bien sabemos hay muchos futbolistas o muchos atletas que se cogen a sus preparadores fuera para poder hacer un poquito más de trabajo, porque hay veces que en el club como que no acaban de apretarte. Y coger a alguien que te pueda individualizar un poquito más en los entrenamientos, que pueda ir a esas 3 4 cositas que puedes mejorar un poquito más. Encima hablamos también de la sugestión, de la mentalidad y todo esto. ¿Cómo crees que se puede llevar mejor ese trabajo combinado entre el club y un preparador externo? Pues mira, yo creo que lo principal y el tema importante en todo esto es el tener la suerte de poder contar con personas que por experiencia ya han vivido ese doble rol, o si no han vivido ese doble rol, que realmente lo único que quieran pensar es en el bien común del propio jugador, que al final es la persona que a ti te va a dar rendimiento en el campo y que, como dice Bernard Reddick en sus cursos y demás, esto es como un business trip, es decir, tu jugador al final es una relación de negocios. Yo te cuido, tú rindes por mí y al final todos ganamos. Entonces, al final, lo que veo en este punto que tú me preguntas, que obviamente me parece muy interesante, es eso, es conocer realmente que el único beneficiario de todo esto tiene que ser el jugador. Por lo tanto, punto fundamental, como volví a tener en el principio de la charla, es una comunicación muy, pero que muy buena, de verdad, pero de verdad es de verdad, no es lo típico que se dice, pues sí, hay que comunicar, hay que tener un poco el control. No, no, hay que ser pesados, es decir, a mí que me pasa que tengo ese doble rol, hay que ser pesados, y si quieres rascar info tienes que ser pesado, tienes que preocuparte de verdad por, oye, pues pasarme esto, nos importa a ver si me podéis facilitar para esto, para lo otro, y al final, pues bueno, cuando ven que tú eres una persona que tú también les das, que al revés, pues que ellos también te dan, que tú también estás pues un poco buscando lo mejor, como repetía, por ir para el jugador, pues al final se genera ahí una buena sinergia de trabajo, pues bueno, un poco extraoficial que no compete a nivel de niveles del club, que bueno, pues es controlar al máximo toda la información posible para que realmente luego pues no se haga de más ni de menos. Entonces luego te vas a encontrar con muchos perfiles, te vas a encontrar con clubes donde te vienen jugadores de clubes que no trabajan absolutamente nada, entonces tú tienes pues una ventana pero espectacular para poder trabajar lo que quieras a nivel externo, en ese rol más externo que tengo yo, y luego todo lo contrario, pues jugadores a lo mejor propios que tienes tú, que obviamente sabes que hacemos las cosas entre comillas, pues siempre se puede mejorar, obviamente todo bien, y que se exponen pues a lo que a día de hoy considero, como dice Antonio,
Expósito que es necesario en cualquier jugador, que al final pues hay que sprintar, hay que mover cargas pesadas, mover cosas muy rápido, hay que saltar, hay que lanzar cosas, hay que divertirse mínimamente y al final en ese sentido, un poco dentro de que la dinámica pues pueda ser mejor o peor, todos esos estímulos están comiendo semanalmente y diariamente de ellos, entonces al final estamos generando mayor robustez y mayor protección a nivel de estructuras y obviamente, pues ahí es donde hay que empezar a hilar más fino, porque si tú tienes un jugador que está comiendo de todo eso, que está haciendo las cosas dentro de lo que cabe bastante decente, como yo le doy la información de verdad de lo que necesita y si la otra persona de verdad ve la única y exclusivamente por el jugador, pues obviamente te va a escuchar y va a decir, vale, tío, pues mira, ya estás haciendo esto en tu club. Yo entiendo que es muy importante que vengas aquí conmigo porque hay veces que el jugador necesita soltar, necesita simplemente estar tranquilo por la tarde haciendo tres, cuatro historias que realmente tampoco significa nada, pero pues oye, mira, pues en un -3:20, que como has tenido mucha carga hoy, he hablado con Adri, vamos a hacer algunas cosas de respiración, te voy a poner la bici con el PCR para recuperar un poco y vamos a hacer algo de movilidad bajo carga y algún isométrico no sé qué, que te va a venir por esto, que me ha dicho que estabas con los rotulianos, no sé qué. Eso es oro puro, eso es rendimiento deportivo. Ahora, conseguir eso creo que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque normalmente, si no estás hablando con una persona que tenga tu mismo rol a nivel de estadio, de lo que de verdad es manejar una dinámica tanto en un club como a nivel externo y sepa realmente que ser una persona muy predispuesta a mantener una información y una comunicación constante con tanto a nivel interno como a nivel externo en función del el doble trabajo que te toque, me ha tocado de los dos lados, tanto por fuera como por dentro, pues eso es un poco lo que al final puede deteriorar todo esto. El que realmente no haya una comunicación clara y acabes incluso tú teniendo pues esa relación pues de amistad, de comunicar las cosas bien, porque lo que importa, vuelvo a repetir, es el jugador. Y a día de hoy es que es obvio, es que te va a pasar. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres vivir en la sombra y necio de que te piensas que tus jugadores están haciendo solo lo que tú estás haciendo en el club? ¿O de verdad abrir el panorama, el panorisma y pensar, esto es para él? Es decir, es mejor que yo le dé esta información y que por lo menos me intente hacer un poco más de caso que realmente no ni me lo haga, que a veces es que ni me lo hacen. Es decir, que no es porque yo les esté diciendo, oye, que tiene que hacer esto. No, no, es decir, mira, ha hecho esto, venimos de esto y luego por lo que sea, pues ves por ahí que está haciendo, yo qué sé, una hexabar squad con 80 kilos y yo, pues lo hemos hecho antes de ayer, ¿sabes? Entonces, bueno, es como todo. También es muy importante el tú explicárselo al jugador, que eso es, pues vuelvo al primer tema, de si los chicos confían en ti, si ellos tienen una muy buena relación contigo, si ves que pasa este contexto, como lo que te acabo de decir, oye, mira, hemos hecho esto ahora, tú también creo que le puedes decir, pues mira, estoy de esta manera, me ha dicho Adri que hemos estado de esta manera haciendo tal, creo que, bueno, pues que es mejor poder hacer otro tipo de estímulos, estoy, me siento así. Al final es también animar al propio jugador que cada vez sea más conocedor y esto es como todo, como cualquier persona que entrena conmigo, es enseñarle a, llega a ser más o menos profesional o se dedique o no al fútbol, a que cuando de verdad en su vida tenga que decidir realmente lo que es, me gusta decir esta expresión, yo se lo digo así, se ríen, lo que es caviar o lo que no es caviar, que realmente sepan determinar cómo es un buen prepa, qué estímulos son mejores para ellos, qué realmente es lo que les viene a hacer en su dinámica o no. Entonces, es un poco el aprendizaje para un futuro y que ellos, si tienen 23 años, imagínate, puedan decidir mejor entre un estilo de vida mucho más saludable, de ir al gimnasio con un criterio ya muy asentado porque ellos saben cómo hacerlo, han aprendido unas bases fundamentales, etcétera, a que lo desechen y mínimamente sean sedentarios y para el resto de su vida pues tengan unos hábitos que sean malos. Entonces, al final es ese tridente de tú ser una persona abierta a poder comunicar y a llevarte bien con todo el mundo y de verdad dar la información como tal y formar a tus jugadores, tío. O sea, creo que el rol también que tenemos a nivel didáctico, primero ejemplificando con nosotros mismos y que vean que la persona que les está transmitiendo algo hace todo lo que ellos hacen, lo vive, lo siente, se emociona cuando saca unos kilos de más, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Entonces, creo que eso es lo más importante, el ejemplo que tú les das y una vez ellos reciben el ejemplo, que tú puedas tener, como hablábamos antes, una buena comunicación con ellos y que todo lo que tú haces en el día a día les sirva para el futuro, tío, sea un aprendizaje para que ellos tengan unos hábitos saludables y su vida en sí, en un futuro, sea una vida óptima de persona, humano, que es lo que somos al final todos. Claro, eso me parece súper importante. Al final, que se puedan llevar también,
ciertas bases, sobre todo cuando trabajas con gente joven, de cara al futuro, porque probable que pues, puedan cambiar de club, de país, etcétera, que ya no estén en ese Exacto, contacto contigo, pero que hayan aprendido también a autorregularse ellos mismos y que puedan conocerse, que sepan pues que si han trabajado ciertas cosas en el club, pues que a lo mejor es más interesante que esa tarde hagan otras cosas o al día siguiente tal, o que no combinen excéntricos y sprints, yo qué sé, cosas a lo mejor exacto, básicas que pues no se suelen tener en cuenta y pues ciertos detallitos que se puedan llevar para el día de mañana. Te quería eso es. preguntar, Adri, también, pues, ¿cómo es tu relación como preparador individual, por así decir, con esos preparadores físicos de clubs cuando tú llevas a ciertos atletas o ciertos futbolistas de esos equipos? Al final, pues, ¿cómo es esa relación con esos preparadores? Porque en mi caso, pues me he encontrado hay veces que son un poco reacios a que ese deportista esté trabajando por parte externa, ya sea, en mi caso ha sido sobre todo por parte de rehabilitación, bueno, readaptación, a lo mejor no acaban de confiar en el trabajo que se hace en el club porque no tienen esa figura de readaptador como tal que pueda entender mejor esa fase intermedia antes de volver al campo y lo que es la parte del fisio, pues a lo mejor se les queda un poco coja y dicen, hostia, es que veo que estoy un poco perdiendo el tiempo y podría a lo mejor no acortar plazos, pero sí que en los plazos que me dan, pues llegar a mejores condiciones que si hiciese ese trabajo solo de club. Y es un poco difícil, por ejemplo, en mi caso, gestionarlo porque cuando no te dan información de qué idea llevan con él, te tienes que fiar mucho de la palabra del jugador, Del que jugador, exacto. de pues la info de lo que van a hacer o esa programación para la semana o qué idea lleva el preparador, ir día a día, ir ajustando, esa misma mañana he hecho una cosa, pues por la tarde le modificas y tienes que vivir partido a partido. Eh, Quiero conocer, pues, cómo es tu experiencia en este campo, en este ámbito, pues, cómo sería esa relación óptima, que le preguntas, qué datos le pides, qué datos aportas tú, para al final que el beneficiario pues, sea el propio jugador. Perfecto. Pues mira, para mí lo más importante es, y de verdad lo digo bien claro y sintiéndolo bien, es demostrarles que tú no eres una amenaza. Es decir, para que eso ocurra, no solamente hay que decirlo, no solamente hay que hablar por WhatsApp y traficar con dos, tres informes, con unos cuantos mensajes y ya está. Es realmente ver que eres una persona que aporta, que da, etcétera, etcétera. Me ha pasado en todos los contextos, como te habrá pasado a ti, que tú vas ahí, vas y vas y vas con el ritmo que llevamos y quieres y le dices y no sé qué, y realmente a ti tampoco te facilitan absolutamente mucho y luego todo lo contrario, gente con la que he trabajado que es maravillosa, que de verdad entiende lo mismo y vamos en la misma línea de trabajo y te da datos de GPS, datos de plataformas de fuerza, absolutamente todo. Tú le pasas todas las sesiones que estás haciendo, encima se las juntas con un buen audio explicando, pues mira, tío, pues como hemos estado haciendo esto, he visto esto, y luego resulta que encima te viene el chico que encima ha metido un refuerzo durante esa semana, porque al final la realidad es que va a estar más tiempo en el club que contigo, de todo lo que te han escuchado, te han hecho caso, te consideran una persona al final que estás aportando de manera externa y vuelvo a repetir, no como una amenaza, que eso es lo importante. Al final yo creo que esto pues es como todo, se piensa la gran mayoría de gente que le estás quitando el trabajo o al revés, en mi caso al contrario, como que yo estoy trabajando de menos pues porque hay una persona fuera que está haciendo lo que tengo que hacer yo. Y bajo mi punto de vista no es así. Es decir, si tú realmente tienes controlada todas las parcelas bien, tu jugador está bien educado, de verdad demuestras que no eres una amenaza, tienes buena relación, no tienes por qué ser amigo de nadie, obviamente, le faltaría más, pero tienes buena relación de que de verdad estás demostrando a la gente que lo que tú estás aquí es por y para ayudar y para aportar, no para nada más, creo que al final es como todo, relaciones sociales. El problema siempre lo va a tener la otra persona si tú estás haciendo todo lo posible y todo lo bueno para que esa persona mejore, que al final es el jugador, no es otra persona, no es ni interés para ti ni interés para el club. Es que el jugador mejore y obviamente para el club mucho más que para ti, que rinda. Siempre me enerva ver los típicos mensajes de típico jugador que ha marcado un gol en un partido importante, no sé qué, y sale el prepa de turno externo por ahí poniendo historias de, hostia, este tío va en moto. Vuelvo a repetir lo mismo, es decir, ¿Eso tenemos una influencia. va con indirecta a alguien en concreto? No, totalmente, o sea, no, ningún tipo de indirecta, es simplemente que lo veo y me hace mucha gracia porque te lo vuelvo a repetir, o sea, nosotros no hacemos absolutamente nada, es decir, hay jugadores que es que son buenísimos directamente y es que están tocados por una varita mágica y es que son tremendamente increíbles y otros jugadores que trabajan y a lo mejor incluso es que ni consiguen llegar, pero es lo que te digo, que es un poco
esa figura, es ser normal, tío. Que yo me lo llevo a un apartado de verdad transmitir que eres una persona normal, que de verdad lo haces de forma desinteresada, que obviamente pues Mm. tiene su remuneración, pues porque es tu trabajo, para eso has estudiado y obviamente estás invirtiendo tanto tu tiempo como todo tu sacrificio en poder llevar a gente de fuera y un poco pues también lo haces por no seguir, yo por lo menos en mi criterio, no lo hago por que tenga que necesitar, por suerte, gracias a Dios, más ese dinero, etcétera, etcétera. Lo hago porque yo no quiero perder mi rol competente, tanto ya sea de redactador como de un perfil individual externo, porque para mí es muy importante, pues bueno, pues poder llegar también a practicar todo lo que yo estudio, todo lo que al final acabo interiorizando en un ambiente mucho más extenso, con mi tiempo, con mis normas, como yo quiero, como yo lo haría, y sentirme realmente proactivo en el hecho de decir, sigo mejorando, en que todo lo que acabo aprendiendo lo termino aplicando. Y como todo, sistema de trabajo, hay cosas que sí, cosas que no, lo cambio, hago cosas, pero es como todo, es ser normal y tomarte las cosas, como te decía, con una sonrisa de la forma más tranquila del mundo, que te pasan más información, ¡fua! Pues aquí vamos a volar, que te pasan menos información, pues es lo que hay, pues tendrás que saber leer ese tipo de situaciones e intentar que tu jugador de verdad sea un canalizador de información real, tendrás que educarle mucho mejor, tendrás que decir, oye, mira, cuando pasa esto, esto no, cuando pasa esto sí, y de verdad que él al final acaba aprendiendo. Es lo que te digo, creo que el mero hecho de ser normal de verdad y de ser una persona súper sencilla hace que pasen cosas como, pues, no sé, hace muy poco vinieron al centro de forma gratuita a dar una charla de coaching deportivo y tenía a más de 6 jugadores míos ahí viéndola, un viernes a las 7 de la tarde, jugador de fútbol, que, bueno, pues te pueden poner un poco en el contexto. Es lo que les transmites, tío, es lo que tú les enseñes. Al final tú les mandas, oye, mira, vamos a hacer esto, y te dicen, ahí estaré. Buah, este tío quiere, tío, este tío, lo que le cuentes, cualquier tipo de aprendizaje, pues es un orgullo que pase eso con la gente al final con la que trabajo de forma externa y desde aquí si lo escuchan o cualquier cosa les mando un fuerte, vamos, reconocimiento y mérito porque es complicado. Es decir, creo que todo el mundo que trabaja conmigo sabe que buscamos día sí día también la excelencia, pero porque hay que ser así para la vida, no para el fútbol ni para nada. Y es gente, gracias a Dios, que su vida ha cambiado, pero completamente, que el enfoque que tiene es completamente todos locos con los separadores, con la Saguaro, con la luz roja, con las gafas, con no sé qué. O sea, son unos frikis de mucho cuidado y al final, pues eso me llena más orgullo para mí, en mi caso, que metan un gol en el minuto 90 y me tenga que yo pues reconocer que eso es porque trabaja conmigo y el salto que eso lo tiene en vez de 42 se lo he dejado en 50. Pues para mí todos estos hábitos, pues para mí me llenan mucho más en orgullo de saber que estoy creando un ejército de frikis que en un futuro, cuando esta gente tenga hijos, se dedica al fútbol profesional, no tenga nada, avance en la vida, va a tener un estilo de vida para mi punto de vista, espectacular, pleno, lleno de energía, lleno de cosas saludables y no el hecho de ese reconocimiento de, pues mira, he mejorado tu rendimiento y por esto y lo otro. Pues eso es al final con lo que te quedas y también un poco pues por esas relaciones por lo que yo también trabajo de forma externa, no por dinero, gracias a Dios. En este momento pues eso pasa a un segundo plano y es más por el hecho de poder tener todo este tipo de situaciones y de luego sentirte orgulloso de ello. Mm. Te quiero preguntar, Adri, en un contexto ideal, ¿qué datos te gustaría extraer de que tiene un club para que tú puedas interpretarlos y utilizarlos a tu favor como preparador físico externo pues, con ese futbolista o deportista? ¿Qué datos dices, "Buah, si me pasasen esto sería la hostia porque podría hilar muchísimo más fino"? Si pudieses quedarte con un par de ellos, ¿qué sería lo idóneo? Mira, yo ni con un par, porque obviamente cada vez el rendimiento tú sabes que va avanzando y al final hay muchos más elementos y herramientas de monitorización, pero simplemente hablando del fútbol, si cuentan con dispositivos de GPS, pues sin ninguna duda tener el informe diario y el informe de los partidos de realmente lo que está moviendo tu jugador, a eso sumarle, pues obvio, la buena comunicación de realmente el tipo de trabajo que están haciendo, porque al final a mí nunca me pasan, por ejemplo, la propia planificación semanal con lo que hay realmente de trabajo con esto y con lo otro, porque eso considero que es algo propio de los clubes, donde yo no me tengo ni que meter y al final eso es algo que cada uno que trabaje lo que sea, pero sí que obviamente me digan, pues mira, Adri, este día vamos a meter esto, seguramente vayan por aquí, no sé realmente lo que vamos a hacer, si vamos a hacer estímulos de fuerza máxima o lo otro, pero
bueno, hay clubes que ni siquiera lo trabajan, entonces al final es lo que te decía, esa ventana a ti pues te facilita mucho para saber que puedes hacer un poco lo que te dé la gana y por eso si tienes datos de GPS, pues joder, eso es una maravilla, porque al final realmente todos los jugadores que van a un equipo de fútbol pues van a jugar al fútbol, entonces si cuentan con esa tecnología se van a poner un GPS, a lo mejor no todos cuentan con plataformas de fuerza, a lo mejor todos no tienen una misma dinámica profesional de entrenamiento de fuerza y por lo tanto tampoco te pueden contextualizar mucho lo que están haciendo día a día y transmitirte de forma correcta los estímulos que están haciendo. Pues sí, hacen sus píldoras, sus transferencias, sus cosas que ya estamos acostumbrados a ver, pero no es una dinámica realmente de trabajo de fuerza en la que todos los días se someten a ciertos estímulos que lo único que hacen es pues, proteger, porque al final ya sabemos que tú puedes hacer realmente todos los días dosis de trabajo, la clave es qué tipo de estímulo estás aplicando, qué dosis realmente estás dando, qué carácter neurofisiológico aplica eso al sistema nervioso, cómo te puedes recuperar de eso, que es lo importante, y todo hilarlo pues en cómo el jugador al final pues lo interpreta y se consigue recuperar de ello, no tiene más. Entonces, hay gente que tiene ese tipo de dinámicas y a nosotros nos hace de forma externa, en ese rol mío, rizar más el rizo y jugar mucho más con que sí y que no. Y luego, pues la gente que al final pues, hace mucho menos o categorías mucho menos profesionales, pues ahí es let's rock, vamos para adelante, lo que haga falta y al final pues un poco el criterio también que puedas tener porque ya mismamente el jugador te dice que no hace absolutamente nada. Entonces, si me tuviese que dar con algo, si cuentan con ello y con esa tecnología, pues sería con datos de GPS, porque al final ya sabemos que el propio RPE y ese tipo de cosas en equipos, porque me puedes decir, ya, pero es que al final no todos los equipos tienen GPS. Yo el RP de mis jugadores, tío, lo llevo hablando con ellos todos los días. Entonces, me cuentan todo y como tienen confianza en lo que yo les puedo plantear y en lo que no, pues ellos me cuentan, oye, pues con esto está mejor, o con esto está peor, hoy estoy un poco más cansado, o he tenido este problema, o me pasa lo otro. Entonces, al final eso es el mejor control de tus jugadores que pueda existir en el mundo. Pero bueno, si me tuviese que quedar con algo, sin ninguna duda, pues con los GPS, con los datos. Y dentro de los datos del GPS, ¿cuáles serían esas variables más importantes o que quisieras tú destacar que consideras que te aportan más información? Pues mira, al final creo que es como todo, hay 20.000 tipos de cosas, igual que con las plataformas de fuerza que te dan valores, bueno, pues por todos los lados puedes tener información de todo, pero en el caso de lo que me preguntas hay que ser pues un poco precisos y quedarnos realmente con la información real, es decir, el vivir del dato, pues hay muchas veces que te puede generar hasta estrés, de, pero está pasando esto, ahora lo otro. Al final es tener unas variables claras que realmente funcionan y dentro de eso ir a muerte con ellas y siempre obviamente tomar decisiones tanto en el volumen crónico y agudo que se está moviendo para poder ajustarlo bien sobre las mismas. No tiene más. Yo en mi caso me quedaría con la distancia total, con los metros que recorren, con la distancia total por minuto, es decir, el ritmo, ¿vale? Los metros que hacen HSR y los metros que hacen sprint, ¿vale? Tanto en high speed running por pues, unos 18 kilómetros por hora hasta 24 y sprint por encima de 24 kilómetros por hora. Luego me quedaría con el número de aceleraciones y el número de aceleraciones. En total, pues la suma de todo lo relacionado con sprint, HSR, aceleraciones, deceleraciones, te hace pues una variable que son acciones de alta intensidad, pues, bueno, un número de realmente de ver un poco cuántas acciones de alta intensidad puede mover este jugador y con el pico de velocidad máxima. Con eso más o menos y con todas estas variables contextualizadas a un volumen relativo de partido, para saber realmente lo que está moviendo cada día el jugador repetido a su máximo conseguido en partido, para mí sería más que suficiente. Mm. Y tú que tienes acceso a estos datos en GPS, ¿cuál es la diferencia o cuánta diferencia ves tú en estos valores en cuanto a un entrenamiento en comparación a un partido, a una competición? Y dentro de este partido, si hay diferencias, por ejemplo, en el fútbol de alto nivel vemos que un partido de Champions la gente corre mucho más que en un partido de liga. En tu caso, que tienes también opción a poder compararlo con esta Champions, o sea, ¿qué diferencias ves tú considerables en qué aspectos, en qué datos exactos en cuanto a entrenamiento, un partido normal de liga o contra un equipo de media tabla, por ejemplo, y un partido de Champions donde te estás jugando mucho más? Pues mira, sobre ¿Dónde todo ves mayor es diferencia? Mm, sí, sobre todo es contextualizar al final siempre, porque si bien ocurre, como tú dices, y pasa, y lo podemos ver en valores de la élite, no es lo mismo un Manchester City, no sé, PSG, que un Manchester City Brentford. Es decir, al final, dentro de una contextualización donde el ritmo de cada propio equipo, por decirlo de alguna manera, es el que es, y ese criterio, obviamente, de cambiar de competición, de irte a Europa, siempre te va a poner un poco mal esa piel de gallina, por llamarlo de esa manera, y siempre vas a ir, pues, como más con todo, ¿vale? Que realmente tendrías que ir con todo también contra el equipo de la liga, faltaría más.
pero es normal. Al final, ¿tú con qué te emocionas más? ¿Con estar fuera en tu consulta con un jugador de primera división o con uno de tercera? Pues es como todo, salvando a la distancia, eres igual de buena gente con todo el mundo porque tú eres así, pero siempre te da esa más marchita de más, hostia, tengo un tío profesional, ¡buah! Vamos a tal. Pues esto es igual, yo me imagino que la cabeza de los jugadores, yo no soy jugador, pero pues debe de pensar un poco de esa manera. Y en cuanto a la comparativa de un tipo de competición a otra, te sorprendería. Por eso te decía lo de contextualidad, porque depende mucho del rival. Es decir, hay partidos donde tú vas a someter y por lo tanto vas a tener el balón y las variables siempre van a ser mucho más bajas porque estás teniendo todo el control del partido y por lo tanto los esfuerzos, si acaso va a ser alguna transición que te haga el rival donde vas a tener que defender y vas a tener que replegar, pues al final pues vas a tener más acciones acelerativas, con algo de aceleraciones para poder un poco por reposicionarte, etcétera, pero realmente tampoco vas a correr mucho porque tú estás al final sometiendo a un bloque bajo, imagínate, y estás pues con todo el dominio del balón y esto puede ser un contexto tanto de Champions League como de Liga o todo lo contrario, o un equipo que entre comillas en lo condicional sea superior a ti y te rompa el espacio y te corra y te corra y te corra y te corra y no sepas ni por dónde te vienen. Y puede ser igual, puede ser un partido de Liga o puede ser un partido de Champions. Entonces, ¿qué es a donde voy? Que sí creo que siempre va a ser un poquito más, ¿vale? Es decir, si comparamos, porque esto es la buena respuesta, estos dos ejemplos que te he dicho, un partido donde tú eres sometedor y tienes el control del juego, tanto en Champions como en Liga, creo que dentro del mismo criterio de comparar esas variables, tú vas a tener un poquito más de valores siempre en Champions. Me jugaría a darte ese dato sin compararlo de forma real con todos los datos delante. Y si me lo llevo al criterio de te están sometiendo, estás teniendo que transitar más, está el partido más roto, tienes que replegar, a nivel físico el poderío del otro equipo pues te está haciendo correr más y las variables pues, por lo tanto se van a desajustar mucho más, pues igual comparándolo en un escenario de liga que te va a pasar absolutamente igual que en el de Champions, sí me atrevería a decir que por ese criterio al final de lo que está jugando también sería un poquito más elevado, pero porque al final la predisposición al propio esfuerzo creo que como nos pasaría a todos en un gran escenario, pues sería siempre mucho mayor que en la liga. Esto no quiere decir que pues bueno, como me está encarando el lateral derecho de la liga, pues no le defiendo, no faltaría más. Pero a lo mejor al lateral derecho de la Champions, pues va, y es que lo matas porque tienes un estado de activación que, madre mía, y de otra manera a lo mejor, pues igual cumples con tu rol, llegas a tapar el espacio, mantienes la posición y al final pues va hacia otro lado. Bueno, reflexiones, no sé hasta qué punto de influencia puede estar esto de verdad en lo que te estoy diciendo, porque te digo, me estoy mojando, o sea, no es algo que te puedo decir, pasa esto realmente, y lo que me encuentro, y eso sí te lo puedo decir de verdad, es que es contextualización del rival y contextualización del partido. Sí da igual un poco la competición, seguramente lo que tú me estás preguntando, yo como aficionado del fútbol y por las cosas que veo y por cómo veo que funciona en la cabeza de los jugadores, creo que puede ser verdad lo que tú me estás planteando, ¿vale? Pero lo que sin ninguna duda es verdad que siempre, ya sea una competición u otra, todo va a depender de la contextualización, de cómo juega el rival, de lo que está pasando realmente en el partido y de lo que está ocurriendo. Entonces, no a veces porque hagas mejores datos va a significar que el partido ha sido mejor. De hecho, puedes tener unos datos condicionales abismales y es que estás, vamos, no has parado de correr detrás del balón porque te han dado un sobo que no te lo pueden imaginar. Entonces, hay que interpretar realmente bien los datos. El problema del dato es ese, que mucha gente pues, te lo pasa y como no es tan dinámica y no sabe realmente lo que está pasando, ¡buah! Pero es que este tío ha hecho 1.200 metros de HSR en un partido. Sí, sí, pero es que este tío nos ha cansado de presionar y hemos perdido 1-0. Es decir, es que está corriendo para todos lados. ¿Realmente de esos 1.200 de HSR han sido efectivos o no han sido efectivos? ¿Funciona realmente lo que tú has planteado y entonces se correlaciona con los datos o no? Entonces, para mí un partido ideal siempre es que los datos que salgan estén correlacionados de verdad con acciones que tanto a nivel defensivo como ofensivo han tenido resultados y que obviamente pues tú tengas menor número de datos en general, es decir, que las variables sean un poco más bajas, porque al final eso te está diciendo que has tenido unos valores normativos pues determinados, pero en ese sentido, pues como has sido controlador y tu partido al final pues ha sido mucho más fácil, pues has tenido unos datos pues, de valores normativos pues sencillos, pues obviamente tienes cosas muy positivas y no un desgaste que luego obviamente te pueda condicionar pues para el resto de partidos, para la semana, etcétera, etcétera. Eso sería un poco lo ideal. Y comparándolo un poco con los entrenamientos, pues bueno, depende. Es decir, eh, siempre hay que tener un poco el criterio de no llegar a esos valores de partido, bajo para mí, bajo mi contexto.
siempre tienes que estimular, es decir, si bien sabemos los estadios de cuánto tiempo tarda en desaparecer un estímulo del propio cuerpo, bien sabemos que el propio estímulo de sprint o el residuo que te genera o esa capacidad más anaeróbica en el propio sistema, pues son de las capacidades que si no las repites semanalmente, antes desaparecen y más desadaptado vas a volver a estar si te tienes que volver a poner a ellas, ¿vale? En un escenario competitivo y luego pues nos encontramos como estímulos de fuerza, estímulos oxidativos más a nivel glucolíticos o propiamente aeróbicos, que podemos estar tiempo sin hacerlos, que al final pues eso es una base que nosotros tenemos y no hay tanta desadaptación, incluso hasta 2 o 3 meses de que en un caso muy contextual de que no hiciste absolutamente nada, siempre vas a estar pues bueno, más receptivo a que esa típica afirmación que nos pasará a nosotros mismos que entrenando, joder, he tenido poco tiempo en estas 2 semanas, no he hecho mucho y me pongo a entrenar 2 semanas después y estoy bien en estímulos de fuerza, pues normal, es normal porque al final pues bueno, son capacidades que tardan mucho menos en perderse esa adaptación, pero por ejemplo con dosis como lo que te quiere decir, de estímulos más adaptativos a nivel anaeróbico, de dosis de sprint, de TSR, etcétera, todas las semanas tiene que haber algo en el entrenamiento, pues precisamente no para trabajar lo que se hace en el partido, que también, sino para no perder esa propia adaptación humana al estímulo de sprintar a alta velocidad, de recuperarte rápido de estímulos intensos y de poder tener una capacidad a nivel anaeróbica mucho más optimizada. Entonces, es como todo. ¿Cuánto puedes estar manejando las variables que se producen en el partido durante la semana? Pues depende de los días. Te podría decir de forma muy general que durante más lejos del partido pues te vas a encontrar con distancias un poquito más largas, ¿vale? Que estén entre 5 o 6 kilómetros. Las aceleraciones y las deceleraciones pues serán un poco, te diré, que entre el 40 y el 50% menos de lo que se hace en partido y de forma acumulativa sí puedes llegar en todo lo que se hace durante la semana a esos valores que luego te pueden coger en el partido, pero te vuelvo a decir, pues depende del partido, porque de repente te rompe el volumen crónico que llevas acumulado, porque ese partido ha sido súper exigente y de repente en vez de hacer la media que suelen hacer, ¡pum!, se te dispara, te dispara para todos los lados. Pero normalmente suele ser como acumular de forma progresiva durante todas las sesiones, algo que se suele parecer a lo que se hace en los partidos y siempre, pues bueno, teniendo un control claro de lo que queremos optimizar, cuando toca un poquito más de algo o cuando no, y siempre pues eso, estímulos de distancia total, más de estímulos reducidos que van a tener un poco más de influencia a nivel de cadena pues, más anterior por las aceleraciones y deceleraciones pues, más lejos y a medida que nos vamos acercando al partido, pues más estímulos más adaptativos de HSR, de sprint, de un poquito de buscar esa chispa y sobre todo pues más como un priming, un pump más sencillo, igual que pues se puede llevar en la parte del gimnasio, vaya. Qué bueno. Ahí para ir tomando nota. Te quería preguntar, Adri, sobre los ligamentos cruzados anterior. O sea, estamos viendo o viviendo una plaga en estos últimos 2, 3, 4 años, donde constantemente estamos viendo como cada parón de selecciones, sobre todo, cae alguno de ligamento cruzado anterior y sobre todo en equipos de primerísimo nivel. O sea, no se lesiona el tío que está en primera red, sino que se lesiona el que se va con la selección, el que te juega Champions, el que te juega más de 50 60 partidos por temporada. ¿A qué crees que se debe ese cambio? ¿Vale? Yo sé que esto es una pregunta un tanto difícil porque no va a haber un factor condicionante, a no ser que me digas la vacuna, que haya desencadenado en ese cambio tan grande en cuanto a número de lesionados por ligamento cruzado anterior respecto a hace 10 15 años. O a lo mejor es incluso ese cúmulo, la propia intensidad de los Sí, partidos también, que yo apostaría también un poco por esto, esa fatiga al final de inputs que está sometido el deportista cada vez más y esa presión externa también de medios, redes sociales, que por esa parte pues también se ha ido incrementando, esa exposición que tiene. A lo mejor el propio entrenamiento de fuerza que no se acaba de controlar del todo, los propios hábitos que me decías, que eso daría pues para otro podcast, total. optimización de la salud y de la recuperación del deportista, pero ¿qué factores o qué cositas crees que es lo que está provocando que desencadene pues tantas lesiones de ligamento cruzado? Pues mira, lo primero de todo, darte la afirmación de ojalá existiese esa vacuna, vaya, porque al final siempre nos vamos a exponer, como te decía durante la charla, a tener jugadores lesionados y tenemos que saber convivir con ello, eso es muy importante y saber entender que cuando una persona está lesionada no está bien, pero primero no está bien a nivel sistemático, a nivel holístico, a nivel propio suyo
tanto emocional como físicamente, como psicológicamente, como muchos factores, y ya a partir de ello, pues tú vas a tener también que neuromodular un poco tu personalidad para generar, pues bueno, la mayor adaptación posible y no solamente me lo llevo a ese apartado biomecánico. Ya sabemos como un poco cómo se está desarrollando todo el panorama y creo que, pues bueno, que el sistema nervioso es el Big Boss, que es algo que gracias a Dios pues nos ha hecho adentrarnos en un panorama, en un paradigma por descubrir que poco a poco pues se va generando mucha más información de verdad, de calidad, donde podemos pues bueno, pues enfatizar un poquito más y profundizar en cómo realmente es importante el sistema nervioso para nosotros como humanos. Y creo que esto, bueno, es algo que a tener en cuenta es muy importante para todo. Si me lo llevo a un tejido ligamentoso como es el LCA, pues mucho más aún, pero para cualquier tipo de lesión muscular, donde al final, pues en cualquier rotura, ya sea de la unidad miotendinosa o ya sea a nivel de propios ligamentos o cartílagos, meniscos, etcétera, donde al final pues tienen un papel un poquito más neuronal. Estamos hablando que juega un papel, vamos, francamente pues, fundamental y prioritario, que prácticamente casi nunca se está dando este enfoque. Y bueno, pues gracias a Dios, la ciencia está para descubrirla y nos aporta, en este caso, una información de muchísima calidad que sin ninguna duda es de tener en cuenta y de valorar, sobre todo, vamos, faltaría más en fases tempranas donde siempre nos podemos complicar la vida para poder estar moviéndonos, que esto es obviamente lo importante, no hay que volverse loco, el movimiento siempre va a ser al final lo que guíe tu recuperación, pero que te va a brindar pues, posibilidades para poder hacer todo esto mucho antes y ganar tiempo al tiempo para realmente generar procesos más adaptativos mucho antes de tiempo y que la programación de esa recuperación sea mucho más lineal, aunque ya sabemos que sea superar tareas diarias y ir poco a poco generando un poco ese croquis semanal de poder hacer esto, ahora lo otro, lo mismo no sale, lo mismo sí, ahora supero esta tarea, ahora hago esto, ahora voy pues un poquito más rápido porque me interesa más. No es marcarte obviamente unos plazos dentro de que tengas unos criterios tanto de test como de propios tiempos, pues un poco por tener una orientación, pero la idea es la que es pues facilitar todo lo que tú puedas conseguir en esos primeros meses para de forma progresiva tener todo el trabajo mucho más avanzado. ¿Por qué puede estar pasando todo esto? Pues bueno, yo es que, tío, creo que la vida ha cambiado. O sea, me lo llevo a que tanto el deporte ha cambiado, faltaría más, pero es que la vida también ha cambiado. Es decir, mismamente nosotros sin irnos mucho más atrás, yo creo que tanto tú como yo jugábamos en la calle muchísimo tiempo, estábamos todo el día por ahí, liándola más, liándola menos, éramos más extrovertidos, cada uno pues salvando las distancias, faltaría más con como sea de forma personal. Pero es que la realidad es que ahora mismo estamos en la sociedad del caos, donde el cortoplacismo aparece absolutamente por todos los lados, donde se quiere más, donde todo tiene que ir rápido, donde se sube a gente de categorías y la especialización temprana empieza a aparecer muchísimo más temprano, nunca mejor dicho, donde chavales de menor edad al final acaban con una densidad competitiva descomunal. Entonces, si te fijas, pues por sacar un poco todos los puntos que estamos hablando, me quedaría en que hay tantas cosas, pero tantas cosas, pero que lo importante es entender que han cambiado, tantas cosas que han cambiado, que obviamente afectan en el rendimiento de una persona. Si tú no tienes el control, que yo creo que nunca vamos a tener ese control puro de todo lo que realmente está cambiando, pues es normal que haya situaciones en las que se producen o estés más predispuesto o tu cuerpo sienta más predisposición a poder lesionarte. Y puedes haber trabajado, vamos, fenomenal a nivel preparación física y que te vuelva a ocurrir una lesión, una recaída o que mismo te lesiones siendo una persona que trabaja absolutamente bien con un preparador físico de calidad, que todo lo organiza muy bien y que realmente trabaja espectacular. Pero eso es lo que voy, es que vivimos en otro mundo, tío. Esa es mi reflexión y que, como bien digo siempre, todo es holístico, pues creo que llevar una vida donde el fútbol ha cambiado, donde entonces tú te vas a tener que exigir como profesional mucho más que antes, donde tus hábitos van a tener que ser aún más perfectos, donde encima estás viendo que la especialización temprana cada vez abunda más, donde hay más densidad competitiva, donde las demandas a nivel de variables, a nivel condicionales, han cambiado, donde encima si encima tienes la mala suerte de no trabajar fuerza y de no tener absolutamente una preparación física de calidad, es decir, estamos hablando que depende de tantas cosas realmente como para decirte, es que por eso se está lesionando mal, es porque trabajan mal o es porque están jugando 80.000 partidos. Yo creo que es todo y lo más importante es eso, entender que la vida ha cambiado y que cambia todo y que ahora no es lo mismo que hace 20 años, vamos, pero para nada.
lo que decías tú, redes sociales, medios de comunicación, todo cada vez es más mediático, todo se mueve por dinero, llegaré o no a conseguir mis objetivos, problemas psicológicos, lo que piensa uno de mí, lo que no. ¿Realmente estoy nutriéndome de forma correcta, de forma a nivel, no solamente lo que se come por la boca, como dice mi gran amigo Bernardo Boquera? Pues es igual, al final tú te nutres por absolutamente un montón de vías energéticas que puedes obtener energía de lo que nos aporta la naturaleza o de lo que nos aporta los alimentos o de que propiamente nos aporta la respiración mismamente, por mojarme un poco más, y eso no se gestiona, no se controla. Antes creo que vivíamos en un ambiente mucho más controlado, con una vida mucho más tranquila, donde todo importa mucho menos, donde al final sí, pues juegas al fútbol, eres mediático, sales en la prensa, bla, 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 pero es que ahora, tío, el jugador a lo mejor de hace 20 años, si no leía el periódico y lo iba a comprar, no veía que le estaban rajando por todos lados y es que ahora tú pones tu nombre en Google y es que te sale todo lo que ha pasado, pero ahora mismo es que salimos hasta tú y yo y no somos nadie, ¿sabes? Entonces, al final es un poco eso, es aceptar que las cosas han cambiado y creo que vamos a ir a peor, o sea, como reflexión, y creo que cada vez, por cómo está evolucionando la sociedad, nos vamos a encontrar con cada vez más problemas, más problemas, más problemas, porque si tú te fijas, esto es una correlación de que si tú tienes más densidad competitiva, al final es porque está dando dinero, es decir, es porque al final el hecho de que tú tengas tantos partidos, tengas tantas cosas y cada vez haya más competiciones o se reorganice de una manera o haya otro partido aquí de repente gratis o extra o lo que sea, es porque al final todo es más mediático y el fútbol pues es para el espectador. Entonces el espectador es el que paga y eso no lo vas a poder controlar y encima ahora que ya hay pues, plataformas digitales, tienes Twitch, tienes YouTube, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, cada vez puedes optar a ver muchas más cosas, pues ya tienes, mira, un factor mismamente de exposición a lo mediático que puede ser los medios de comunicación. Nadie nos ha enseñado a tener unos hábitos saludables, es decir, que si antes te valía porque había menos densidad competitiva y todo era mucho más tranquilo, pues creo que ahora mismo hay que rizar mucho más el rizo para poder recuperarte mejor. Vuelvo a lo mismo, para mí el rendimiento no es otra cosa de determinar qué estímulo es el correcto que tengo que aplicar y cómo yo preparo la recuperación o qué espero de lo que estoy aplicando en la relación, en cómo me voy a recuperar y cómo me voy a dejar ese residuo a lo largo de la semana para poder seguir metiendo el estímulo de calidad que yo considero. Es decir, es aplicar, recuperar, aplicar, recuperar, aplicar, recuperar. Entonces, creo que siempre pues, hemos vivido sobre la filosofía de tengo que hacer esto sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí, y vuelvo a, a dar la respuesta que todo ha cambiado. Es que hay que hacer menos, hay que hacer mucho menos bajo mi punto de vista, hay que hacer lo que toca, cuando toca y suplir las necesidades que necesite tu equipo. Entonces, si te fijas en todo lo que me estoy mojando, estamos hablando de tantas cosas como, como hábitos, como densidad competitiva, como especialización temprana, todo un poco abstracto y no centrándonos única y exclusivamente en una cosa, porque es que el resumen es que todo ha cambiado, la vida es diferente, los alimentos son peores, hay más partidos, los jugadores vienen menos preparados a nivel psicológicamente porque de niños tenían una PlayStation 4 en vez de pegarnos en la calle a balonazos, ¿sabes? Entonces, es la realidad, hay que asumirlo. Y ahora es la pregunta, ¿cómo tú te metes en todo esto y cómo intentas entonces, con todo esto que está pasando, pues intentar reducir ese porcentaje de incidencia adicional real? Y para mi punto de vista es educando con calidad. O sea, no es, me lo llevo a preparación física, me lo llevo a esto, es intentar ser una persona que tiene los conocimientos necesarios, como te decía al principio de la charla, en ese apartado de apartado holístico de nuestro rol como Strength and Conditioning Coach, de promulgar con el ejemplo y de verdad darles herramientas que en su día a día faciliten al final todo esto que te decía, el poder recuperarse mejor y obviamente poder soportar todos los estímulos que se van a tener que poner de aquí adelante y como vayan saliendo cosas que están planteando las grandes estructuras de que ahora más partidos, ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, pues me lo llevo a nuestro rol como preparador físico, ya podemos estar preparados para realmente hilar fino con lo que es el rendimiento deportivo, para poder tener a todos los jugadores optimizados y que realmente se puedan chupar de entre dos, tres partidos a la semana, porque es a lo que está teniendo absolutamente todo esto. Así es, qué bueno. Qué buena reflexión final también el hecho de eso, todos esos condicionantes que nos están afectando tanto a las personas de calle como a los propios deportistas. La infancia, cómo ha cambiado, los propios alimentos, la vida de las personas. Ha habido un antes y un después también con lo que pasó hace 3 años. Y pues, al final la vida va evolucionando y hay que ir adaptándose a ello. Así que, Adri, por ir finalizando, o sea, me encantaría poder seguir hablando de todo esto, seguir
pues compartiendo experiencias por tu parte, seguir instruyéndome por la mía. Nada, simplemente decirte que muchas gracias por tu tiempo, lo he disfrutado millones, y espero que todos los que nos escuchen pues que lo hayan disfrutado igual que yo. Sí que me gustaría pues que dijese dónde te pueden encontrar, pese a que ya dejaré pues tus redes sociales también pues puestas en la descripción del podcast. Y nada, te dejo el micro para que puedas hacer una reflexión final y así finalizarlo. Muchas gracias. Muy bien. Nada, gracias a ti, Mauro. Pues mira, a mí me gusta siempre acabar en prácticamente, bueno, pues son pocas porque doy mucho la chapa, pero con una reflexión muy interesante y es que al final somos un ejemplo para nuestros deportistas y que creo que tenemos que ser muy altruistas con ellos, tenemos que ser personas al final que de verdad ellos sientan, porque hay una diferencia muy clara entre lo que tú pretendes o lo que crees que estás consiguiendo con lo que realmente tú al final estás demostrándoles y eso es lo más importante y todo eso se basa en unos valores y unos principios que nunca puedes perder en tu esencia, en ser una persona sencilla, una persona que está para ayudar, que al final es un facilitador, como está hablando. Y es eso, es decir, nadie te va a recordar por tu currículum, te van a recordar por tu forma de ser, por la vitalidad que tienes y por cómo tú eres como persona. Es una frase de Víctor Coopers, al final, que me gustan mucho muchas cosas que dice. Y como reflexión final os diría eso, de si creéis que estáis haciendo las cosas muy bien y algo falla, haced introspección con vosotros mismos en dónde podéis mejorar realmente a nivel social, porque creo que al final la vida es actos sociales, la vida es comunicación, la vida es intentar sonreír y tener siempre una predisposición buena para absolutamente todo lo que pase, ya sea bueno o sea malo. Y obviamente, pues los que tienen que beneficiarse de todo esto, de tu persona, son tus jugadores, que al fin y al cabo es donde tú tienes que sacar el mayor rendimiento, pero me lo llevaría a eso, a un rendimiento humano, a un rendimiento personal, no un rendimiento único y exclusivamente aplicado al fútbol. Entonces, esa sería como mi reflexión final. Y, joder, que la gente no esté tan fastidiada, ¿no? Que hay que sonreír más, estar más felices e intentar tomárselo todo con mejor vibración de lo que seguramente hasta yo mismo me lo haya podido tomar en diversas situaciones. Y nada, actualmente yo estoy en Madrid, ya sabéis, ya lo pondrá Mauro por ahí, mi cuenta de Instagram pues es Adrián Lanzas /GSP y en presencial en el centro en la cuenta de team /13 y ahí estamos pues un poco en todo, pues intentando todo lo que hemos hablado, pues complicándonos la vida cada vez más y más y rizar siempre el rizo y sobre todo eso, pues intentar cambiar la vida de la gente que repito que es una reflexión muy interesante todo lo que veo tanto en mi rol de fútbol como en mi rol externo, que la gente lamentablemente cada vez está más fastidiada, tío. Y es algo que me entristece mucho porque no es fastidiada a nivel de hábitos, de pues porque lo entrene o lo otro, sino a nivel general de salud, con cosas que serían tan sencillas como tener unos hábitos sencillos de ponerse a la luz solar, de hacer tres, cuatro cosas de movimiento, de comer bien, y no se dan cuenta que realmente eso pues, puede ser una antes y un después en su vida y cada vez pues a nivel emocional y psicológico están más destruidos por no tener unos hábitos decentes, por no estar viviendo de verdad lo que toca. Pero bueno, creo que nosotros en ese aspecto tenemos una figura muy importante de aportarles a ellos herramientas y hasta a la gente de fuera, no a los atletas, y sobre todo para eso, para que su rendimiento humano al final pues se multiplique, tío. Y es un poco la reflexión que quiero hacer y que nunca es tarde para cambiar. Vamos, faltaría más. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo.